con el tema de lo que es un dosel. Alguien puede preguntar qué será un dosel, qué significa un dosel. Y aquí vamos a hablar un poquitito de lo que es el tema de la cobertura. ¿Ya? Hay una versión que me gusta mucho y es bien interesante porque confirma esto y lo aclara un poco más. Esta versión dice: y por encima la gloria de Yahvé será toldo. ¿Ya? Hay definiciones que dicen que la misma gloria es cobertura y hay otras, eh, digamos, interpretaciones o versiones que hablan de que sobre toda gloria habrá un dosel. Pero la palabra dosel tiene que ver más con cobertura, más con un toldo, ¿ya? Para que se entienda bien, más como una cubierta, ¿ya? Y como dijimos que íbamos a tratar la faceta o la definición de gloria como la mujer, nosotros tenemos que saber que la palabra dice que la gloria de todo varón es Cristo y la gloria de todo varón es la mujer, ¿ya? Fíjese que aquí habla de que existe una gloria que tiene una cobertura, ¿ya? O sea, ¿qué quiero decir con esto? Porque aquí vamos a adentrando un poco en el tema, porque hay definiciones de la gloria que hablan de hermosura, de esplendor, de belleza, y Dios bíblicamente nos ha dado una gloria. Hay glorias que le pertenecen a Dios y hay gloria que le pertenecen al hombre. No confundir que hay que dar toda la gloria a Dios, porque al final de cuentas toda gloria o todas glorias pertenecen a Dios y es de Dios, porque la gloria que Dios nos da, o sea, la mujer que Dios nos da, al fin de cuentas es de Dios. Pero esta gloria necesita una cubierta, necesita una cobertura, necesita un amparo, ¿ya? Y por ahí quiero apuntar un poco el tema, ¿ya? Ya que digamos es un tema que lo estamos dando a conocer a distintas personas, ¿ya? Los vamos a hacer un poco más sencillo, un poco más simple, pero no dejaremos de tocar algunos puntos importantes, ¿ya? Ahora, nosotros algo sabemos de belleza, algo sabemos de estética, digamos, por sentido común. A veces miramos algún paisaje hermoso, qué sé yo, alguna cascada de agua con ciervos que están bebiendo, lo comparamos con algunos salmos, ¿ya? Hay libros de la Biblia que son hermosos, como el Cantar de los Cantares, que es una relación literal que tenía Salomón con su esposa, que son figuras de Cristo y la iglesia. En nuestra relación con Dios, ya nuestro amorío, nuestro amor que tenemos, la comunicación con Dios, con el Señor, en el sentido de que somos parte de la novia y hay un amor, hay un romance, hay, digamos, cosas hermosas que Dios da a la iglesia, como son los dones, como son los ministerios, los regalos que Dios da, etcétera, etcétera. Nosotros podemos ver y vislumbrar en la naturaleza las cosas bellas, digamos, nuestras esposas, en nuestros hijos, o sea, en varias partes, en varios lugares podemos darnos cuenta que hay una belleza creada por Dios, ¿ya? Por eso que el Señor aquí en Isaías 4:5 habla que Él creará sobre la morada del monte de Sión, ¿ya? Conocemos nosotros el monte de Sión, incluso lo hemos visto por fotos, pero no es
el monte Sión literal, sino que estamos hablando aquí del monte Sión espiritual. La palabra habla que Él habita en la alabanza de su pueblo, ¿ya? Y Sión tiene mucho que ver con la alabanza, con la adoración que le damos al Señor, que sube a ese lugar donde Dios habita, porque la palabra habla que Él habita en esa dimensión, habita en el lugar de la adoración, de la alabanza. En otras palabras, el Señor, Él habita en esa esfera llamada Sión, en ese monte llamado Sión, ¿ya? Y que dice que Él va a crear sobre ese monte y sobre los lugares de sus convocaciones. Fíjese, cuando el Señor convoca, ¿ya? Por eso que tenemos esta instancia de escuela de visión que yo le he estado hablando y digamos dando a conocer tanto por Facebook, por radio y como por todo medio, de que esta es una instancia de convocación que Dios nos da al sonido de la trompeta, al sonido del shofar, para ser impartidos de la palabra, ¿ya? Por los padres. Entonces, dice que el Señor creará sobre el monte de Sión y sobre los lugares de sus convocaciones. Fíjese lo que Él va a crear: nube y oscuridad de día. Y esto yo lo quiero explicar porque que no se entienda que Dios es un Dios de la oscuridad, sino que Él crea la nube y la oscuridad de día, y de noche resplandor de fuego que eche llamas. Y esto lo quiero aclarar, digamos, en estos momentos que nosotros hemos visto la historia del pueblo de Israel, cómo el Señor lo sacó con brazo fuerte, con brazo extendido, ¿ya? De Egipto. Y la gloria de Dios, fíjese muy bien, la gloria de Dios de día era nube y de noche eran llamas de fuego, ¿ya? ¿Y qué es lo que creará el Señor? La gloria, ¿ya? Alguien me puede decir, bueno, pero ¿qué es lo que está diciendo, pastor? Que la gloria tiene que ver con una creación. Sí, Dios crea o creó en algún minuto la gloria, porque eso nos dice Isaías, que Él va a crear, o Él creará nube y oscuridad de día, y de noche resplandor de fuego que eche llamas, o sea, gloria, porque sobre toda gloria habrá un dosel. ¿Y por qué Dios, o por cuál es la consecuencia de por qué Dios crea esa gloria? Porque Dios mismo es su cobertura, ¿ya? Ahora, llevémoslo esto en el sentido de que la gloria fue creada en el sentido de la mujer, y hemos hablado bastante acerca de la creación de la mujer. Fíjese que Dios crea de la costilla del hombre, crea una gloria, ¿ya? Y esa gloria le pertenecía tanto a Dios como a Adán, ¿ya? Ahora, fíjese que en los países que tiene que ver con el habla inglesa, la mujer adopta el apellido del varón, ¿ya? Y alguien me puede juzgar un poco de machismo, pero la palabra nos enseña que nuestra mujer nos pertenece. ¿Por qué? Porque nosotros cumplimos como varones una función de cobertura, una función de contención, de amor, de cariño, de provisión, de muchas cosas para esa gloria llamada mujer, ¿ya? Eh, entonces, a la luz de la palabra, muchas personas han colocado el nombre Gloria como nombre personal a sus hijas, sin saberlo, que efectivamente son
gloria, ¿ya? Es una gloria que Dios creó, es una gloria que salió del que cubre, del cobertor, ¿ya? Ahora, llevémoslo al punto de vista también de la iglesia. El origen de la iglesia no es Israel, el origen de la iglesia tampoco son los gentiles, el origen de la iglesia es Cristo mismo, ¿ya? Y de Cristo Dios crea, el Padre crea una gloria que le pertenece a Cristo, ¿ya? ¿A quién pertenece la iglesia? Le pertenece a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él pagó por ella y en el momento que Él pagó, Dios crea de su costado la gloria llamada iglesia. O sea, que el origen de la iglesia, el origen de la gloria llamada iglesia es Cristo mismo. El origen de la mujer, ¿de dónde salió la mujer? Del varón, ¿ya? Porque es como que Dios hizo un prototipo, ¿ya?, de hombre llamado Adán, y que de ese prototipo estaba incluida la mujer, pero que Dios luego la sacó, ¿ya? Y la formó y la transformó en gloria, en belleza, en resplandor. Ahora quiero un poco, ya que el tiempo avanza bastante rápido, quiero explicar un poco por qué hay versiones que dicen que la misma gloria será cobertura, ¿ya? Y las interpretaciones de las versiones no están mal, porque significan las dos cosas. Si la gloria tiene una cobertura, significa que la gloria también sirve como cobertura a otros, ¿ya? ¿Qué quiero decir con esto? Que no existe ninguna gloria que no tenga cobertura. Y ahora llevémoslo al punto de vista, digamos, de los ministerios, porque hay ministros también que escuchan, ¿ya? Que no podemos tener autoridad si no estamos bajo autoridad. Eso es un principio del reino, es una cadena, es una consecuencia, es una ley que no se puede quebrantar. Nosotros tenemos en física la ley de gravedad que no se puede quebrantar porque es una ley constante que está siempre, ¿ya? Lo mismo pasa en el mundo espiritual. Esta ley de estar bajo cobertura quiere decir que nosotros tenemos autoridad porque estamos sometidos bajo autoridad. Y el reino y el principio del mundo espiritual funciona así, ¿ya? Por eso que eh, por ejemplo, hubieron algunos que estaban echando fuera demonios que no estaban bajo la cobertura de Dios y el Espíritu dice que los desnudó e hizo dar a conocer a la luz pública que ellos, digamos, espiritualmente estaban desnudos y la desnudez física se evidenció ahí, ¿ya? Y el Espíritu dijo a Pablo conozco y vosotros quién sois, ¿no? Y el Espíritu sabía que Pablo estaba bajo autoridad, bajo cobertura, él fue enviado, no es que el apóstol Pablo se haya enviado solo, sino que un presbiterio donde habían maestros y profetas en Antioquía enviaron a Pablo, ¿ya? Fíjese que un equipo profético, un equipo bajo un manto apostólico, lo pudo enviar, ¿ya? Entonces estaba bajo cobertura, bajo envío, ¿ya? Y el mundo espiritual respeta eso porque ellos también están de la misma forma, ¿ya? Ahora, quiero ir avanzando bastante rápido. Nosotros tenemos que cumplir como varones y como hombres, cumplir la función del cobertor, aquel que cubre, porque la gloria necesita, fíjese muy bien, porque es
es creada tanto como el varón, pero la mujer necesita el abrazo, la mujer necesita la contención, porque la Biblia dice que la mujer es un vaso más frágil. ¿Hay fragilidad en el hombre? Sí, ¿ya? En cierto sentido sí. Si bien Dios nos hizo, digamos, bastante diferente, pero con la mujer, pero los dos se complementan a la perfección. Uno no es sin el otro, o sea, se necesitan los dos, ¿ya? ¿Para qué? Para llevar a cabo el plan, el propósito de Dios de a dos, ¿ya? Y eso es importante, no solamente el hombre que deje a la mujer de lado, porque el principio original fue que Dios encomendó a los dos, a Adán y Eva, y él estaba diciendo a la humanidad entera, ya fructificados, cumplan el propósito para que yo los hice. ¿Ya? Ahora, hay muchas cosas que hablar con respecto a la gloria, pero nos vamos a... este tema ha sido centrado solamente en el tema de la mujer. Hablamos un poquitito de la iglesia. Y quiero decir esto último. Nosotros, si queremos estar en orden con Dios, si nosotros queremos que Dios cumpla y haga, digamos, conforme al destino profético que Dios ha trazado para nuestras vidas, tenemos que estar bajo cobertura. ¿Ya? Nosotros no podemos por ahí andar de iglesia en iglesia indefinidos, tenemos que reconocer una casa, tenemos que reconocer padres del alma que Dios nos ha designado, que son los ministros, los pastores, los apóstoles, ¿ya? Tenemos que reconocer el lugar donde Dios nos planta, ¿ya? Porque en ese lugar, en esa tierra, Dios nos hará fructificar, ¿ya? Así que este es un tema, digamos, que tiene que ver con la cobertura, con la sujeción, tiene que ver con un tema de ordenamiento, que nos podamos ordenar y reconocer ahora que Dios nos ha dado una gloria que tenemos que cuidar, ¿ya? Hablar bien de nuestra gloria, porque Dios nos pedirá cuentas de lo que hemos hecho con la gloria que Dios nos ha dado, ¿ya? Y bueno, felices sea si hay alguna gloria que me está escuchando, alguna persona llamada Gloria, alguna mujer llamada Gloria, sabe qué es o qué significa el origen de su nombre.